Como decía, venimos de El Salvador, en la América Central, un país pequeño, muy golpeado, pero igual todos los países están golpeados alrededor del mundo, pero no están golpeados porque sea así nada más, sino que están golpeados y estamos golpeados porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y el hombre se ha separado de Dios. Y hermanos, realmente veía yo, usted y yo sabemos que no hay esperanza. No hay ninguna esperanza para el mundo, que únicamente la esperanza que queda es Jesucristo. Y no ha sido la excepción. En los tiempos antiguos la gente también se daba cuenta de esto, y por eso creo que el Señor me dio un pasaje en el libro de Marcos capítulo 5, donde quisiera que me acompañaran esta mañana, por favor. Marcos capítulo 5. Vamos a estar hablando de la fe y cómo la fe suya y la fe mía, como la fe de los personajes de esta historia, necesitaba crecer. ¿Sí? Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos del 21 hasta el 43. Dice el Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Qué tremenda esta historia. A esta altura en el libro de Marcos vemos al Señor Jesucristo. Si usted estudia los primeros capítulos o da una lectura rápida de los primeros capítulos del libro de Marcos, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo ya en este capítulo había calmado la tempestad, mostrando su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. En el capítulo anterior, o los versículos anteriores, ya en el capítulo 5 de Marcos, tenemos la historia del endemoniado allá en Gadara, mostrando el Señor su poder sobre las fuerzas demoníacas. Y en este pasaje que estamos considerando esta mañana, estamos viendo a un Jesús que es experto en sanar cualquier enfermedad, la enfermedad más difícil,
Jesús la puede sanar. Y no solamente la enfermedad, sino que también tiene poder sobre la muerte. Veamos las circunstancias que estaba sucediendo aquí. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Interesantemente, cuando venía de allá de la región de Gadara, al otro lado del mar, luego que había sacado los demonios de aquel hombre que rompía las cadenas con fuerza, y los demonios hasta pidieron permiso a Jesús y fueron despeñados en aquel abismo, vinieron los lugareños y extrañamente, en vez de celebrar, ¿verdad? Qué bueno que este hombre ya no va a molestar, ya no va a andar en los sepulcros, ya estaba bien vestido, ya va a estar con su familia. Lo que hicieron fue decirle: Jesús, mejor vete de este lugar porque nos ha dado miedo lo que ha sucedido. Perdimos los cerdos y lo despidieron, mejor Jesús se fue. Y así es el mundo hoy también, ¿no? Hay gente que va a rechazar a Jesús y va a decirle: Jesús, mejor vete, por de pronto no quiero nada contigo. Pero en este lado, en el otro lado, había gente esperándolo. Dice la Escritura en los pasajes paralelos en Mateo 9 y en Lucas 8. En Lucas 8 dice que había una gran multitud esperándole con gozo, así, alegría. Ahí viene Jesús. ¿Y cómo no le iban a esperar con alegría a Jesús? Si sabían todos los milagros que estaba haciendo y las cosas que de él se decían. Y su fama se iba expandiendo por todas partes. ¿Cómo era la fama de Jesús para sanar? Bueno, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 13, dice ahí que traían a él muchos enfermos, traían ciegos, ¿verdad? Traían cojos, les costaba caminar, no podían caminar. Pero me llamó la atención también que entre los enfermos que llevaban, decía que traían mancos. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo se sana un manco? Y yo pensé, quizás es algún error de traducción, no sé, hay que leer más. Vi en inglés y decía así, handless también. Y luego vi otros pasajes que decía, el Señor había dicho: si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtala y échala de ti, porque mejor te es entrar manco. Y ahí nos confirma el Señor que manco es que no tienes mano. Pero en Mateo capítulo 15 dice que el Señor sanó al manco también. ¿Qué hacía el Señor? A ver, estás manco, Señor, no puedo hacer nada sin esta mano o sin estas manos. Venía Jesús, el creador de la vida, el formador del cuerpo, y formaba la mano. Claro que se iba a regar por todo, iba a extenderse la fama de Jesús por todos lados, porque era un hombre único. Nadie había podido hacer cosas como Jesús había hecho y como las que Jesús había dicho. Él había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Él había dicho: yo soy el único camino al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la gente en este lado, en nuestra historia, lo estaba esperando con gozo, con alegría. Sigue diciendo nuestro relato, versículo 22, Marcos 5, 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Interesante, allá en el libro de Juan capítulo 3 tenemos a otro principal entre los judíos, Nicodemo, solo que este Nicodemo llegó de noche. No sabemos exactamente las circunstancias por las que llegó de noche. Algunos piensan para que no lo viesen, porque también a esta altura del capítulo 5 en el libro de Marcos, ya Jesús estaba proscrito para las sinagogas. Ya habían dicho: en el nombre de Belcebú echa fuera los demonios. Y no queremos que venga a la sinagoga porque va a cambiar todo aquí. Y esto es lo que estaban diciendo los principales de él. Pero dice que este hombre vino y se postró a sus pies. Una gran necesidad. El siguiente versículo 23 dice: y le rogaba mucho. Yo pensaba en este pasaje y quizá con mucho cuidado decir cosas de alguien que ya partió y hasta con el Señor, porque si yo digo algo de Jairo esta mañana que no es así, luego cuando llegue al cielo ya Jairo me va a ir a buscar: mira, tú dijiste aquella vez una cosa de mí. Así que tenemos que tener cuidado, pero vamos a considerar cosas que pudo haber pasado aquí. Pues quizá Jairo habló con su esposa en la noche, ¿verdad? Y le dijo: mira, la esposa al esposo, la niña está mal, está grave la niña, está empeorando, no mejora, tiene más fiebre. Y luego Jairo, como
como buen pastor, ¿verdad? O líder de iglesia o de la sinagoga en ese entonces, le dice, mira, yo tengo un problema porque ha aparecido un hombre llamado Jesús y hace milagros, sana ciegos, sana mancos, sana cojos. Y la esposa le dijo, pues tienes que llevarlo donde él, ¿verdad? Como hacen las esposas, ¿verdad? Pues debes de ir a buscar su ayuda, ¿verdad? Puede haber sido esa posibilidad. Otro escenario posible es que el mismo Jairo llegó al convencimiento de que Jesús era el Mesías. Él había leído del Mesías allá en Isaías 42, ¿verdad? He aquí mi siervo, en quien tengo complacencia. Habían tenido el testimonio de Juan el Bautista, cuando fue bautizado el Señor también, hablando de Jesús como Mesías. No sabemos exactamente, pero lo que dice el relato, y usted y yo, por un hijo, por una hija bien enferma, agonizando, haríamos lo que fuese, ¿no es cierto? Cuando ya no tenemos esperanza, buscamos a Jesús. Y fue el caso de este hombre. Y empezó a crecer algo dentro de él llamado fe, a creer. Que solamente Jesús podía tomar control de su situación. Versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí está la fe. Versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Interesantemente, en los tres relatos que tenemos, tanto en Mateo capítulo 9 y en Lucas capítulo 8, no dice que Jesús le dijo ante el ruego, ¿no? No dice que le dijo, yo voy contigo. Jairo, sí, yo iré. No dice nada. Dice que Jesús simplemente se fue con él. Y a veces así es el Señor, ¿verdad? Resolviendo tus problemas y los míos. Tú estás pidiéndole y rogándole para que Él venga y resuelva nuestros problemas. Pero de repente, aparentemente el Señor no dice nada. Y tú sigues con el tiempo, el reloj corriendo, y tu pariente enfermo, o tu problema sin resolver, la situación económica, tantas cosas en la vida. Las tormentas siguen avanzando y el tiempo pasando. Pero no es que Dios haya dejado de trabajar, Él es rey y controlador. Entendemos por la escritura y en el libro de Colosenses, la enseñanza de los apóstoles es que en Jesús todas las cosas subsisten. O sea que no solamente las trajo a la existencia, sino que las toma y las sigue haciendo vivir. Así es el Señor. Todo existe, subsiste con Jesús. Separados de Él, dijo Jesús, nada se puede hacer. No podemos hacer nada. Versículo 25. Un paréntesis que se abre en nuestra historia y un cruce de las historias de dos familias, la familia de Jairo y la de otro personaje aquí que aparece, una mujer, porque esta palabra bendita que está aquí dice pero, nos da giro a la historia y abre el paréntesis. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer, yo hablaba con mi esposa y con mi suegra y comentábamos de la costumbre de las mujeres. Y decía, no, Dios, esta costumbre, pues pasas ya más días de lo que tienes que pasar y tú te preocupas como mujer, me decían, que vas donde el ginecólogo, vas al médico porque puede luego, puede ser quistes en los ovarios, puede ser cáncer, todo esto. Y la mujer, esta había pasado todas estas situaciones, había ido donde los médicos exactamente, pero también su familia sabía, los vecinos conocían, y no podía entrar a la sinagoga. ¿Por qué no podía entrar a la sinagoga? Vamos a ir rápidamente sin perder Marcos capítulo 5, suplicarles que vayamos a Levítico capítulo 15, por favor, en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 15, versículo 25. Y dice el Señor aquí, y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre.
Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Esta mujer no podía ir a la sinagoga. Y para ejercer lo que ella creía, habiendo escuchado hablar de Jesús, no le importó, se sobrepuso a esta situación y a pesar de su inmundicia, según la costumbre, pasó en medio de la gente y a cada uno que iba tocando le iba contaminando. Y llegó y tocó, dice Lucas, el borde del manto de Jesús. Llegó. Versículo, por favor, 28. Porque decía, ya en Marcos 5, por favor, Marcos 5, 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y pasó por en medio de la multitud, empujó a la gente y todo. Ciertamente quizás otros querían tocar a Jesús también, ¿verdad? Con necesidades diferentes. Otros querían tocarlo porque querían tener la alegría de abrazarlo y de estar cerca de él, de aquel hombre tan maravilloso que operaba sanidades y hacía milagros, echaba fuera demonios, caminaba sobre las aguas, calmaba la tempestad. La gente lo esperaba con gozo y querían tocar, pero esta mujer llegó por detrás en medio de la multitud apartando a la gente y lo tocó para tomar algo de Jesús, para tomar su sanidad, la sanidad de su azote, dice la escritura aquí. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. 12 años había pasado esta señora así. Pero enseguida cuando tocó el manto de Jesús se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ya no sentía el sangramiento de tanto año. Y ella supo que estaba sana. Su fe había obrado en ella y lo confirma el Señor Jesús. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y con toda lógica los discípulos, ¿no? Versículo 31, sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Los discípulos no podían ver la fe de las personas, pero Dios lo que ve de usted y de mí, más es su fe. Dios quiere ver cómo usted le cree a Él. Ciertamente en el libro de Hebreos, dice ahí que el autor del libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que Dios está esperando ver su fe, y la fe era algo que Jesús veía frecuentemente. ¿Recuerdan la ocasión de 4 amigos se juntaron? Tenía un amigo muy querido y le dijeron, así como dicen ustedes aquí: che, queremos llevarte donde alguien que sabemos que te puede sanar, pero yo no puedo, vamos a hacer una camilla o algo. Lo llevaron 4. El lugar donde estaba Jesús estaba repleto, no cabía una hormiga ahí, pero de alguna manera se les ingeniaron y como no pudieron entrar por la puerta, subieron al hombre y de alguna manera lo pusieron frente donde estaba Jesús. Y dice la escritura: al ver Jesús, la fe de ellos. Eso es lo que miraba Jesús, la fe. Y es lo mismo que pasa con esta mujer y lo que pasa con nosotros. Lo que Dios está buscando es ver nuestra fe, cómo creemos su palabra, cómo creemos la provisión que Él hace para nuestras vidas. Recuerdo cuando yo era pequeñito, mi papá dice que mi papá tiene 82 años, ya está un poco grande, pero decía mi padre que cuando era pequeño, no sé si aquí pasa lo mismo, pero cuando los niñitos están aprendiendo a hablar nuestro castellano, cuesta pronunciar la R, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablamos como que somos chinos cuando somos pequeñitos. Y dice mi padre que yo decía: papi, yo quiero un robot. Y yo siempre se acuerda de eso cuando platicamos. Pero el robot, cuando yo se lo pedí a mi padre, yo sabía que él lo iba a conseguir para mí y lo iba a llevar a la casa. Y así fue. Un día, esa Navidad, porque mi papá me dijo: está bien, en Navidad yo te lo compro. Y yo sabía todos esos meses que mi robot vendría. Y mi padre me lo llevó.
Y sucede que no dudé por un instante. Fe. La fe es así, la fe se ve. Cuando tenemos confianza, somos diferentes. Tenemos identidad, autoestima, todas estas cosas son de fe. Lo demás, violencia es de fe. Ir a las cárceles es de fe. No puedes ir a la cárcel sin fe. No podemos ir a las escuelas sin fe. Porque necesitamos mostrar que tenemos algo diferente. Y ese algo que tenemos es lo que hemos recibido del Señor, la gran salvación por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. La fe es lo que Dios ve en nuestras vidas. Y regresando a nuestra historia, Dios observó la fe de esta mujer y supo que había agarrado algo bueno de Jesús, su sanidad de aquel azote. Los discípulos no podían ver esto, por eso decían, si todo el mundo te está apretando, ¿cómo dices que aquí a quién me ha tocado? Jesús pudo verlo, pudo advertirlo. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La fe debe también exponerse. La fe debe confesarse. La fe debe ser pública. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Creyeres en tu corazón. Confesamos lo que creemos. Así es la vida, como Dios la ha diseñado para ti y para mí. Versículo 34, perdón. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas sana de tu azote. Cierre del paréntesis. Pero mientras tanto tenemos a una mujer sana y tenemos a un papá muy preocupado con el reloj, esperando, ¿verdad? Qué bueno que esta señora sanó, ¿verdad? Pero mi hija está muriendo. ¿Y qué dice la historia? Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y esto es el pasaje central de esta porción. Hermanos, el temor nos paraliza. El temor no viene del Señor, este temor, el miedo no viene del Señor. Entendemos por el apóstol Pablo también, en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el temor te inmoviliza, el temor no te deja avanzar, el temor no te deja creer. Y lo que sucedía también es que Jairo tenía fe en que Jesús podía sanar la enfermedad de su hija, pero como que le faltaba algo para creer que el Señor podía resucitar a su hija. ¿Y qué prefieres tú? ¿Que sane a tu hija grave o que la resucite? Pues yo no quiero tener el dolor de Jairo de ver morir a un hijo. Terrible. Y el estado de ánimo de Jairo estaba despedazado en ese momento. Y hasta la gente, no los amigos, la gente dice, mira, ya se acabó todo, la muerte acaba con todo. Yo tenemos un hermano médico, pediatra allá en nuestra iglesia, el hermano Odir Amaya, y me dijo, yo pongo en duda ya ese teorema de que todo tiene solución menos la muerte. Porque resulta que un niño, dijo el doctor, yo hice el acta de defunción cuando declaramos al niño muerto y luego lo enviamos a la morgue. Eso fue como a las 9 de la mañana. Y como a las 4 de la tarde, en medio de otros cadáveres, escuchamos gemidos y ruidos dentro de la morgue. Y luego sacaron a un chico vivo todavía. ¿Qué sucedió? Así que la muerte sí tiene solución. El Señor Jesucristo tiene la solución para el problema de la muerte también. La muerte no es el fin de todo. La muerte es la graduación. A veces cuando tenemos sepelios, decimos llegó el momento de la graduación del hermano o de la hermana. Porque estamos listos para encontrarnos con nuestro Dios. Pero no dejemos esperando a Jairo. Veamos qué sucedió después. Versículo 37. Y no permitió Jesús
que le siguiese sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y cuando vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y Jairo, escuchando todo aquello, ¿verdad?, ya creciendo un poco más su fe en aquel sanador de enfermedades. Versículo 40. Y se burlaban de él. La gente, claro, llegas a una situación así: no, está dormido nomás, no está muerto. Pero Jesús es el Señor de la muerte. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y empieza el final de nuestra historia gloriosa. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Y Jairo vio aquello. Hubo una semillita de fe en la vida de Jairo también. Y así son las palabras de Jesús para nosotros hoy día. El Señor dice: cree, no temas, cree solamente. Y así es la fe. La fe comienza no con grandes cosas, ¿verdad? Comienza como un granito de mostaza, dijo Jesús. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, puedes. Aquí no veo muchas montañas, no veo montañas aquí cerca. Nuestro país está lleno por todas partes. Bueno, el valle donde vivimos es un valle, en la ciudad de San Salvador, y se llama el Valle de las Hamacas, porque todos los días tiembla y necesitamos fe para seguir viviendo ahí, pero estamos felices, ¿ok? Ya estamos aprendiendo cuando tiembla qué hacer en el Valle de las Hamacas. No temas, cree solamente, es lo que Jesús nos pide. Así es la fe, sencilla, así es la fe, como la de un niño que pide su lobot. Espero, hermanos, que cada uno quiera resolver su propio lobot en su vida y pedírselo al Padre y tener la confianza y no temer, únicamente creer. Curiosamente, aquí se cruzan dos historias de estas familias. Mientras que la mujer comenzaba con su enfermedad, 12 años de enfermedad, ese año que la señora comenzó así, la niña estaba naciendo porque también tenía 12 años. A Jesús no se le escapa un detalle. Y Jesús sabía bien todo lo que iba a suceder y lo que iba a hacer, porque Él es el sustentador, Él es el Señor, el déspota, Señor. Él va a hacer lo que quiera para llevar a cabo el establecimiento de su reino. Hermanos, que Dios les bendiga. Les amamos en poco tiempo que hemos estado con ustedes, pero nos hemos sentido como en casa. Mi hija luego va a graduarse y ya estuvo conversando que le gustaría venir a estudiar aquí. Y Karina dijo que no, puedes venirte y quedarte con nosotros en nuestra casa. Y yo sonreía así como una risa del guasón, ¿verdad? Que no quería, por no llorar, ¿no? Pero les agradecemos el amor que nos han mostrado y esperamos poder servirles, porque para eso estamos, para servirnos los unos a los otros. El Señor les bendiga. Amén.